Apreciados jóvenes, señoritas, en este momento vamos a desarrollar la sesión número 1, Introducción a la Economía y Macroeconomía. Primeramente vamos a conceptualizar qué es la economía. La economía es una ciencia social que se ocupa del aspecto de las actividades económicas que el ser humano realiza y que tiende a satisfacer sus distintas necesidades ilimitadas, asignando los recursos que son escasos o limitados. Es por eso que el eje de estudio de la economía es cómo las sociedades humanas pueden asignar sus recursos escasos para obtener bienes y servicios necesarios como para satisfacer las necesidades o satisfacciones individuales y colectivas social. Eso es en lo que respecta a la definición de la economía. Ahora veamos cuál es el objeto de estudio de la economía. El objeto del estudio de la economía es que cómo los individuos pueden decidir o las empresas pueden decidir utilizar los recursos disponibles limitados para producir bienes y servicios, ¿no? De manera que esos individuos necesitan satisfacer sus necesidades que son ilimitadas. Por lo tanto, el objeto de estudio entonces es el estudio de la economía, de la actividad económica del hombre y de los recursos que siempre son escasos. Ahora veamos la división de la economía. Se divide la economía en dos grandes campos. Primeramente, la economía positiva y luego la economía normativa. La economía positiva, a su vez, trata de describir la realidad económica, los fenómenos económicos. Trata de descubrir también las variables que determinan los resultados económicos. En lo que respecta a la economía normativa, trata de influir positivamente sobre los resultados económicos a través de las políticas macroeconómicas, vale decir, los lineamientos que tiene el Estado o el gobierno para poder aplicar esas políticas. Ahora veamos los factores de producción. Los principales factores de producción son el capital, la tierra y el trabajo. El capital, que son los bienes y equipos, maquinarias; tierra es la naturaleza y el trabajo, que son la mano de obra. Estos tres son los más importantes y a eso se suma la tecnología, que sirven para producir bienes y servicios. Sin embargo, ahora analicemos los problemas económicos fundamentales. Surgen tres grandes problemas. ¿Qué producir y cuánto producir? Va relacionado con la elección de bienes y servicios que se debe producir para satisfacer las necesidades. ¿Cómo producir? Esto es con referencia a la parte tecnológica, vale decir, si va a utilizar la chaquitaglia o va a utilizar instrumentos rudimentarios o va a utilizar un tractor o la tecnología punta. Entonces, ¿esto con qué propósito? De optimizar, hacer la elección de los recursos para maximizar los beneficios o utilidades. ¿Para quién debe producir o para quién va a producir? ¿No? Va con referencia al aspecto social. Vale decir, va a producir en la ciudad de Juliaca solo para Mercado San José, va a producir para Tupac Amaru o va a producir para toda la ciudad de Juliaca la empresa que va a estar empeñada en la producción de bienes y servicios. Entonces, son tres grandes problemas que en economía se presentan y que hay que resolverlos. Por lo tanto, aquí en este mapa conceptual vemos aquí que la economía se divide en dos grandes campos. La economía positiva, a su vez, se subdivide en la economía descriptiva, teoría económica. Y la teoría económica se divide en dos ramas, microeconomía y macroeconomía. En tanto, la política o la economía normativa tiene que ver con aspectos de las políticas económicas. Aquí tenemos otra diapositiva que también ilustra lo mismo. La economía se divide en dos grandes campos. Economía positiva, a su vez, esto en economía descriptiva y teoría económica. Y la teoría económica se divide en dos ramas, microeconomía y macroeconomía. En tanto que la economía normativa es la aplicación de las políticas económicas,
que puede un Estado, un gobierno, aplicar la política fiscal, política monetaria, política exterior, política de rentas, políticas cambiarias, etc. Ahora veamos aquí la economía, cómo se divide en dos ramas, ¿no? En microeconomía y macroeconomía. En microeconomía estudia el comportamiento económico de las empresas, de las familias y del gobierno, de manera individual. Mientras que en macroeconomía estudia el comportamiento económico del país en forma total o global. Esa es la diferencia, y aquí precisamente vemos ahora las características en la segunda columna la microeconomía y en la tercera columna la macroeconomía. La visión de la microeconomía es individual, mientras que la visión en macroeconomía es global, el estudio. El objeto de estudio en microeconomía es el comportamiento de los individuos, la familia, empresas y mercados, mientras que el objeto de estudio en macroeconomía es el comportamiento de la economía como un todo, global, del país. Las principales variables de estudio en microeconomía son la oferta, la demanda, generación de precios de equilibrio, la producción de la empresa, los mercados competitivos, etc. En cambio, las variables macroeconómicas son la producción total, el nivel general de los precios, el empleo y desempleo total, las tasas de interés, los salarios, tipos de cambios, entonces, y otras variables más. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre lo que es microeconomía y macroeconomía. Veamos de dónde viene o cuándo se origina esta palabra o este término macroeconomía. El origen de la macroeconomía moderna hay que situarlo en el año 1936, cuando el economista Keynes publicó su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, ¿no? Y allí contenía toda una teoría explicativa acerca de la Gran Depresión, los ciclos económicos, el desempleo, la política fiscal, la política monetaria, el nivel general de los precios, el nivel de la producción, el empleo, todo eso lo que se da en una sociedad. Los principales temas macroeconómicos a tratarse es precisamente el crecimiento económico, el desempleo, la evolución de los salarios, la evolución de la tasa de inflación, la balanza comercial, la demanda agregada, los impuestos, los tipos de interés y otros aspectos más importantes que consideran las variables macroeconómicas. Por ejemplo, aquí tenemos los temas a tratarse: la economía monetaria, la economía económica o crecimiento económico, el mercado de trabajo y desempleo, la economía internacional, el modelo de la demanda agregada, la curva IS, la curva LM, el equilibrio entre IS y LM, ¿no? Instrumentos de la política macroeconómica, los modelos macroeconómicos, la creación y el estudio de un modelo macroeconómico, la comprobación de la validez de un modelo macroeconómico. Son principales temas más resaltantes que vamos a tratar en macroeconomía. La curva IS, por ejemplo, significa ahorro e inversión. La curva LM significa la mano de obra o el trabajo y la oferta monetaria. Bien, ahora veamos la definición precisa de lo que es la macroeconomía. La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante el análisis de las variables agregadas, como el monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el total del nivel de empleo, los recursos productivos, la balanza de pagos, el tipo de cambio, el comportamiento general de los precios. En contraprestación, la microeconomía estudia el comportamiento económico de los agentes individuales, como son los consumidores, las empresas y los trabajadores y los inversores. Entonces aquí vemos la conceptualización de la definición de macroeconomía. ¿Qué estudia la macroeconomía? La macroeconomía, como ya habíamos dicho, es una parte de la teoría económica que estudia el comportamiento de la economía global de un país como un todo, es decir, de todo el país. Aquí veamos el flujo circular de la economía.
aquí en este diagrama se observa que hay dos mercados, el mercado de bienes y servicios, en la parte inferior el mercado de factores de producción, y asimismo se observa dos agentes económicos. Aquí tenemos el agente económico llamado los hogares o las familias, y el otro agente económico las empresas que producen bienes y servicios. En este diagrama nos ilustra que los hogares, las familias, realizan sus gastos al comprar bienes y servicios, productos, ¿no?, que produce la empresa. Por lo tanto, viene a constituir los gastos para los hogares, y a las empresas les corresponden los ingresos, porque al vender en el mercado de bienes ellos generan ingresos, y estas empresas a su vez para producir pagan salarios, alquileres, beneficios en el mercado de factores, de manera que ese pago que reciben las familias o los hogares constituyen las rentas. Y así, de manera reversible, podemos ahora analizar también por este lado. Los hogares, ¿no?, ofrecen factores de producción, tierra, trabajo y capital en el mercado de factores. Y en el mercado de factores, las empresas, ¿no?, asimilan los factores de producción para producir. Y estas empresas producen bienes y servicios para ser vendidos en el mercado de bienes y servicios, y precisamente los hogares son los que compran estos bienes y servicios. Esto sería con respecto a lo que es la macroeconomía. Luego tenemos la práctica calificada número 1, donde deben formularse correctamente 10 preguntas y responderse también de manera correcta. Eso es lo que deberán desarrollar para la siguiente sesión de clase, que ya debe estar listo. Muchas gracias, hemos terminado nuestra sesión de clase.